Pero bueno, arranquemos con esta columna porque esto... Volvamos un poquito a un pasado que pareciera ya muy distante, muy distante. Pero no me estoy refiriendo a los 90, sería lo más fácil referirnos a esa época, no. Quiero que vayamos a los ya muy lejanos 2010. Los 2010, 2011 mejor dicho. En 2011, un jovencísimo Santiago de apenas 13 años se encontraba teniendo a disposición dos elementos que para la época eran las cosas más sagradas que podría haber tenido ese niño en el mundo, que era la primera computadora en casa, que eso fue un golazo, y por otro lado un MP3. MP3 que comenzaba a ver cómo meterle musiquita, porque en cuanto a celulares, me gustaba más el MP3, tenía como cierta mística también, y en esa época... conseguir música era mucho más complicado de lo que es ahora. O sea, no habían servicios de streaming de música, ni pagos, ni gratuitos, ni nada. O sea, la música tenías que conseguirla de algún lado. Y había una página que creo que sigue existiendo, o capaz sigue con... O sea, el nombre ha persistido, pero no es la misma página que era en su momento. Eso suele pasar un montón también, por ejemplo, Cuevana, hay Cuevanas infinitas. Pero yo me refiero ahora a MP3XD, el lugar donde comencé a descargar musiquita. Y yo, como la única guía que tenía a la hora de buscar música nueva o artistas nuevos para comenzar a conocer, porque yo lo que escuchaba hasta ese punto era más que nada rock nacional, y quería como meterme más en el rock internacional. Gracias a esa página llegaron a mí, gracias a las etiquetas de rock, era como géneros, rock, listo, a ver, ¿qué sale ahí? Y llegaron a mí muchas bandas que hoy por hoy, si bien capaz ya no escucho tan frecuentemente, sí son parte de lo que me hizo ser quien soy hoy. Por un lado teníamos Linkin Park, que encontré también en esa página. Por otro lado también apareció Green Day y fue como wow, tapiola esto. Sin embargo, uno de los que caló más hondo dentro de mi ser y mi alma fue cuando comencé a escuchar justo la canción que puse en este corte, Love Buzz de Nirvana. Y entonces ahí comencé a explorar y a comenzar a descargar todas las canciones que pudiese encontrar de Nirvana, porque había encontrado algo que justamente representaba mucho quizás lo que estaba sintiendo, pero no en cuanto a letras, sino en cuanto al sonido, porque yo el inglés todavía no lo manejaba tan bien, si bien ahí es cuando comencé a buscar distintas traducciones, ir a las páginas de letras.com y ver qué es lo que decía esta canción, y decían, ¡fua! Está bueno. En el sonido, en los gritos, en las guitarras ya estaba eso que estaba buscando, que era aquello de lo cual voy a hablar en esta columna, porque había cierta energía de rebeldía noventera que justo respondía a algo que yo estaba buscando, siendo que estaba entrando en la adolescencia. Esa cuestión anti-imposición, esa cuestión anti lo establecido. Entonces respondía justo a lo que yo estaba buscando, y era lo que yo encontré en esos sonidos, y por eso mismo hoy les traigo esta columna que es Nirvana, la nostalgia de la rebeldía noventera, porque hoy por hoy ya han pasado 30 años, más de 30 años del último concierto de Nirvana, de la partida de Kurt Cobain. Entonces encontré que este quizás sería el momento ideal para... También como estamos en la semana casetera y vamos a tener mucho contenido, dije, bueno, voy a meter esta cartita de amor personal a un artista y a una banda en sí, que básicamente me hicieron bastante la persona que soy hoy por hoy. Todavía incluso guardo mi primer collarcito de púa, mi primera púa de metal de Nirvana, justamente, que ya tendrá hoy por hoy más de 10 años seguro. Y la tengo guardadita por ahí. Entonces, comencemos hablando ahora, yendo más al pasado que el 2010.
Vámonos a la infancia de un jovencísimo niño que estaba atravesando problemas familiares, que estaba atravesando el divorcio de sus padres y que comenzaba a no encontrar un lugar donde encajar. Estamos hablando de Kurt Cobain, estamos hablando de los lejanos ya años 70, cuando este niño encontró en la música cierto escape a esas cuestiones que le estaban atosigando completamente, a los problemas familiares, a los conflictos y también al rechazo social, siendo que era un pibito muy muy flaquito y peticito, que no tenía como que no resaltaba por ningún lado y era más que nada un excluido, y que no se encontraba a sí mismo en los grupos sociales allá por su pueblo natal, por su ciudad natal, su Seattle. Entonces comenzó a quizás encontrar refugio a todo eso en la parte más artística, si bien también estaba atravesando un montón de cuestiones mientras fue creciendo en relación a las adicciones, otras vías de escape también para eso, pero una de las más fuertes, si bien las temas adicciones, sustancias, alcoholismo y todo lo que se pudiera meter, eso también estaba y muy fuerte, y eso tendría sus repercusiones más adelante, que ya todos sabemos, y si no, bueno, te estoy spoileando un poco, pero también la música fue esa vía para expresar esa rebeldía, esa bronca. O sea, mucho de lo que hay en la música de Nirvana que hace ser lo que es bronca. Es mucha bronca, pero convertida en algo que es básicamente, en su momento se volvió el estandarte de una generación noventera rebelde, que en los 90 para el contexto que era, que estamos hablando del norte de Estados Unidos, también era un momento de mucho impacto cultural, de mucha de esa búsqueda de quizás romper con lo que ya venía establecido previamente, y que, bueno, se ve reflejado en distintos momentos en todo el mundo y también en distintos momentos en la propia vida de las personas. Quizás por eso también conectamos con música que habla al respecto de eso, y las guitarras distorsionadas eran como, comenzó a surgir el movimiento grunge, que es parte de lo que básicamente Nirvana es una de las bandas que definió ese movimiento, y que con el tiempo terminó siendo quizás algo que, como todo, fue asimilado por el sistema. Es decir, el estilo grunge después se volvió el moda, básicamente, y también la estética y demás, que bueno, es una estética muy llamativa, desde la forma de vestir, desde eso hasta, bueno, básicamente todo lo que vino después. Pero bueno, ya me estoy adelantando un montón. De lo que quería hablar ahora es, vamos a ir por partes. Justamente, como diría Jack el Destripador, vamos a hablar por partes de esto, porque en primer lugar, el primer disco, Bleach, es quizás el más irreverente, volviendo a la temática que estábamos hablando previamente, siendo que era una expresión mucho más gutural, incluso, no digo en términos de vocalidad, sino en términos artísticos, por el tema de cómo sonaba la batería, cómo sonaba la guitarra, con Dave Grohl en la batería, con Chris Novoselic en el bajo y una guitarra y voz por Kurt Cobain, el Kurko. Se volvió un disco que bueno, justamente la canción que puse en primer lugar, Love Buzz, es de ese disco, y se siente esa cosa tan garajera, tan pura. Incluso hay cierta pureza de lo orgánico que está muy fuerte en ese disco. No digo que en los otros no, pero creo que es el disco que más representa eso. Como ya se habrán dado cuenta cuando hablo de ya he mencionado varias veces Love Buzz. Creo que es mi canción favorita del disco, aunque About the Girl, no, es difícil. Es difícil. En la que me estoy metiendo al elegir canciones favoritas es bastante difícil. Pero bueno, con el tiempo fueron evolucionando artísticamente las búsquedas que tenían. O sea, después con Nevermind, que es quizás de los discos que más impacto cultural han tenido. O sea, siendo también una de las bandas que
en cuanto, o sea, cuando saltan a la fama es con Nevermind, y cuando saltan a la real fama, a ser escuchados por todos lados, a ser pedidos y llamados por todos lados, en esa búsqueda artística también, comenzó a afectarlo. O sea, eso daría después el resultado que fue In Utero, que no sé, elegir un disco favorito para mí también es muy difícil, pero quizás sería In Utero. No lo sé, no lo sé. Favoritismos y demás, no, es muy complicado. Pero bueno, en el 91, cuando llegan a la fama con todo lo que fue con la salida de Nevermind, se volvió eso, una expresión de la juventud de los 90, de la generación X, que con todos los miedos y decepciones tenían que buscar una forma de poder transitar eso, transmitir esas decepciones, esa bronca que había mencionado justamente, mediante la música. Y bueno, Nevermind es mucho eso. Por algo Smells Like Teen Spirit se volvió el himno también. Una canción que básicamente podría definirse como eso, la rebeldía noventera, que hoy se vuelve nostalgia, siendo que estamos a muchos años de eso. Igual creo que es como esta cuestión de los ciclos que habíamos mencionado en otro episodio, lo cíclico de las cosas, el retorno que tienen y en sus resignificaciones. Obviamente nunca es lo mismo. No estoy diciendo que de repente la música que vaya a sonar de acá en más vaya a ser exactamente, sonoramente similar a lo de Nirvana, pero hay como cositas de eso, de ese rock noventero que están volviendo. Que son necesarias. ¿Por qué? Porque si bien estamos hablando de contextos muy distantes, tampoco son tan diferentes. Son diferentes, sí, obviamente. Estamos hablando, hoy por hoy, yo hablo de esto en Argentina en el año 2024. Y te estoy hablando de algo que pasó en Estados Unidos, que comenzó a pasar en el 89, digamos, más o menos. Entonces, sí, son contextos sumamente distintos que a la vez... Lo que pueden ser distintos son los conceptos. Las emociones humanas son las mismas siempre. Y la emoción dominante de la ira, de la bronca y de quizás las decepciones frente a un sistema que te ha fallado, vuelve a pedir ese tipo de sonoridades más directas, más justamente, como digo, emocional. Lo emocional desencadenado. Para mí era eso, esa era la búsqueda quizás que yo tenía, encontrar algo que represente esa emocionalidad desenfrenada frente a distintas cosas que no podemos controlar. O sea, lo que no podemos controlar se ve, nos impacta a todos de maneras distintas, pero siempre haciendo cierto llamado a todo esto que es, necesito un descargo, básicamente. Necesito un descargo. Y creo que también en lo que más resalta a eso Nevermind como segundo disco de la banda es ese descargo, y también gracias a ya tener como todo un tema de producción mucho más mucho más disponible para poder trabajar más los sonidos. O sea, acá encontramos la guitarra así, totalmente totalmente saturadas y rotas, pero como sonando mucho más con más profesionalismo, te diré todo. Que igual son distintas expresiones de lo mismo. Y por eso después, lo que vino después sería el disco In Utero, que bueno, es una de las bandas más importantes para mí en mi vida, sí, totalmente. Pero yo creo que a nivel de la historia de la música, incluso tienen un párrafo bastante grande en la historia de la música, creo yo. Y son solamente 3 discos. Después sale In Utero, que es como quizás la obra cúlmine de Nirvana. Es la obra cúlmine de Nirvana. Quizás podrían haber sido más cosas si la historia no hubiese terminado como va a terminar. Pero bueno, con la salida de In Utero y la tremenda consolidación de la banda Nirvana, con la llegada a tantísimo público y tanta gente que había encontrado en Kurt Cobain casi una cuestión mesiánica, te diré, hasta
podría ser un poco eso, la presión que él sintió, la presión que lo atosigó también, viene bastante de eso, de él no poder disfrutar de esa fama por verla, por sentir esa presión de, bueno, ahora vos sos el vocero de la bronca que sentimos, básicamente. Entonces, eso vuelve a Nirvana una banda que en sí, y a la figura de Kurt Cobain como algo trágico. También trágico por el final que tuvo. Entonces, pero bueno, con la salida de In Utero, después tenemos el MTV Unplugged, que ya, bueno, es una, ya saben, estas presentaciones, supuestamente unplugged, es decir, desconectadas de MTV, que muchas otras bandas se han pasado bastante por el hecho de que sean unplugged. O sea, escuchate el unplugged de 21 Pilots, es buenísimo, pero eso es lo más conectado que hay, no importa. Pero bueno, un recital histórico que ha quedado grabadísimo y que básicamente se volvió quizás la imagen cuando decís Kurt Cobain, no pensás quizás en él con esa campera verde, tocando con su guitarra acústica en un lugar que pareciera de alguna manera hasta profético, porque si te fijas en el ambiente, no estoy poniéndome conspiranoico, no digo que sea intencional esa búsqueda, pero sí que verlo en retrospectiva te hace pensar, che, a veces la vida se hace la chistosa. También se pone irreverente la vida por momentos. Y bueno, si te fijas en esa presentación, las luces, las flores, las velas, todo como que tiene bueno, esta cuestión más solemne, casi funeraria, de como el final de algo. Bueno, Kurt Cobain, como dije en un inicio, y durante pasó todo este ascenso a la fama y todas estas cuestiones de la presión y demás, también accedió a muchas más sustancias y a tener la posibilidad de mandarle a todo lo que encontrase, y bueno, también formó una familia, se lo veía muy feliz en los videos que hay, con Courtney Love, y que tuvieron una hija, Frances Bean Cobain, que bueno, como decía, todo esto es trágico porque se notaba ese amor tan profundo que le tenía a su hija, que luego sería una de las cosas que quizás hicieron que dure un poco más, pero tampoco tanto. Pues después, él ya había tenido varios intentos de suicidio, realmente, los tuvo previamente. Uno de los más fuertes fue una vez que estaba con Courtney en un hotel, y se había ido al baño y se había empastillado como nunca, y bueno, Courtney fue y lo sacó y lo llevó al hospital y pudieron reanimarlo, pero ahí ya tuvo su primer encuentro con esto, y después vendría con el tiempo, al poco tiempo, realmente creo que fueron un par de meses, no mucho más, el final de esta historia, que es la tragedia del rock. La tragedia de la música, la tragedia de la fama, que el final ya estaba cantado en cierta forma, pero no hace que duela menos realmente. Y yo me pongo emocional por un tipo que falleció hace 30 años pero que de alguna manera ha marcado mi vida también, muchísimo, y falleciendo a los 27 años en el invernadero de su casa, por su propia mano. Hay un montón de teorías, sí, de conspiranoicas, de quién lo habrá matado, que quién lo habrá mandado, que también hay, o sea, hay teorías que apuntan en contra de Courtney Love, hay teorías que apuntan en contra de los poderosos, digámosle, y bueno, a fin de cuentas son eso, teorías, y que, bueno, si se confirmase alguna sería como, ok, esto es más trágico aún, pero ya de por sí es muy, muy, muy trágico el final que tuvo, y él con un nivel de alcohol en sangre bastante potente y una escopeta de la mano, y bueno,
No hace falta profundizar en eso ya. Y dije final de la historia, pero no sé si tan final. Siendo que después con el tiempo, con su música no dejó de sonar, digamos. No ha dejado y yo no creo que por lo pronto vaya a hacerlo. Quizás en algún punto sí, las escuchas bajen, obviamente, pero quizás otra gente las redescubra y crezcan de vuelta, no lo sé. Pero no creo que sea el final de la historia, puesto que ha logrado trascender y volverse quizás una figura muy importante en la vida de muchísimas personas, que de contextos sumamente distintos y dispares. Y bueno, pues yo soy uno de esos, digamos. No ha habido, quizás Linkin Park se le acerca bastante, pero fuera de eso no ha habido otra banda que me haya que me haya marcado tanto, que me haya obsesionado tanto por saber más, por entender un poco más, primero enamorarme de su música, pero después también tratar de entender a una persona que siento que de alguna forma busco entenderle porque quizás pueda. O sea, eso fue lo que pensé quizás cuando era más joven. Hoy por hoy te digo, bueno, es lo que es. Es it is what it is, la vida siendo la vida, a veces maravillosa, pero otras veces muy trágica. Y a veces las dos cosas, pues esto es una historia de éxito y caída, una historia de representatividad, una historia de transiciones y que, como dije, no ha terminado, pues se volvió una figura que de alguna manera ha trascendido todo eso y es importante y ha marcado la vida, como dije, de muchísima gente, yo incluido. Entonces, nada, quería hacer como tomarme este pequeño momento. Tenía todo un armado de datos y demás, y información, pero creo que al final no toqué esto, no lo leí, no. Creo que fue más como, bueno, como me vino a mí, como salió, y hay un montón de cosas que me dejo fuera, o sea, que igual ya he mencionado en otras ocasiones, por eso trato de no ser redundante. Pero básicamente estoy hablando bastante directamente y bastante desde esta emocionalidad desenfrenada que digo. Y como dije, es una figura que de alguna manera sigue siendo fuertemente inspiracional porque inspira, realmente inspira a transitar esas emociones, a sacarlas afuera, a descargarse y entender que, bueno, estamos molestos porque la vida a veces es muy difícil, pero necesitamos poder descargar eso. Y esto es música que hace eso, que a pesar de todo transmite un montón de cosas, un montón de cosas que nos hablan, ¿no? Quizás a muchísimas personas, seguro, nos hablan directamente a una fibra muy, muy sensible. Entonces, nada, quería tomarme este lugar, este espacio para básicamente hablar desde la emoción más pura y ya me puse súper solemne y ya estoy ahí. pero bueno, nada. Para la gente que por ahí, capaz, no sé si habrá sido la parte más entretenida, digamos, del programa, pero para la gente que escuchó esto, muchas gracias y muchas gracias Nirvana por ser una de las bandas que quizás me hicieron quien soy hoy por hoy, en muchos sentidos, muchos sentidos y bueno, nada. Gracias por escuchar esta parte.